una reforma que implique retrocesos, hay que generar consensos. El gobierno yo creo que ha sido incapaz de escuchar. Él se presta mucho de decir que escucha, pero escuchar es una acción activa, no es presentar algo sin consultar y luego retirarlo porque la gente reaccione. No, escuchar es que previamente usted se siente con los sectores y consensúa. Nos opusimos a la constitucional, es que es intrascendente, ahí no hubo ninguna reforma. Hay que cambiar el nombre del presidente que había firmado la Constitución, todo lo demás sigue prácticamente igual. Y con la reforma fiscal, el presidente de la República tiene que cumplir su palabra, porque el presidente había dicho durante la campaña, refiriéndose al gobierno del PLD, que había que mejorar la calidad del gasto público. Pero cuando llegó al gobierno hizo todo lo contrario. El aumento en la publicidad estatal, en la propaganda, que se meten más de 10.000 millones de pesos, la nómina pública, más de 100.000 empleados nuevos, pero usted no tiene servicio nuevo, usted no construyó un metro nuevo, ni tiene un servicio masivo nuevo, ni creó un 911 adicional. El presidente no se va a reelegir, tienen como 20 aspirantes a la candidatura, pero la oposición está dividida. Sí, la oposición está dividida políticamente, pero electoralmente eso se resuelve cuando vengan las elecciones. La entrevista del Telematutino 11, gente importante a tratar temas importantes. ¿Y qué personal es más importante que el secretario general del PLD, el ingeniero Johnny Pujols, que se nos estrena como secretario general, pero que ya había sido un invitado frecuente? Así. Johnny, bienvenido y felicitaciones. Muchas gracias, gracias por el honor, por el privilegio de estar aquí con ustedes. Sí. Hola, muy buenos días. Buenos días. Johnny, probablemente mucha gente querrá conocer tu trayectoria política. Muy joven, logras ganar arrolladoramente una posición muy importante. ¿Cuál fue tu carrera política en el PLD? Bueno, joven relativo. Sí. No, joven, sí. Johnny. Es más o menos la edad promedio a la que han asumido casi todos los secretarios del partido. Yo comencé en el año 2003, entré a través del movimiento estudiantil. 2003. Sí, ya tiene voy a cumplir 22 años en enero en el partido, y me organicé porque cuando entré a la universidad a estudiar a la UAS, estaba todo aquello, la efervescencia por las protestas en torno a la inauguración de la biblioteca en el gobierno del presidente Hipólito Mejía, y me inscribí en la Vanguardia Estudiantil Dominicana, que era el grupo del partido en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Y a partir de ahí comencé el trabajo de activismo en el movimiento estudiantil, luego pasé a los trabajos de juventud. En el año 2011-10 coordiné la juventud del sector externo del presidente Danilo Medina. En el año 2016 y 2020 fui delegado en la Junta del Distrito, delegado técnico, primero suplente, con Robert como titular y luego titular. Y en el 2020 fui parte de la comisión organizadora del 9º Congreso, y seleccionado al Comité Central, al Comité Político, y ahora la Secretaría General. ¿Pero no ocupaste posiciones gubernamentales? Sí, fui subdirector de INAVIE con don René Jaques y fui parte del equipo responsable de la implementación del almuerzo escolar y la jornada escolar extendida. Johnny, ¿cómo fue esa contienda interna? Porque tú estabas compitiendo con personas que también tienen una trayectoria dentro del partido dilatada, ex senadores y demás, como en el caso de Iván Lorenzo y de José Dantes Díaz. Sin embargo, hubo una diferencia entre uno y otro de 10 puntos, creo, me corrige, llevándote a la victoria con un 46.11% de los votos emitidos. ¿Cómo fue eso y cómo lograste esa conexión frente a contendores también importantes en el partido? Sí, estrellas del partido. Estrellas tanto del partido, así compañero es. Iván como el compañero José son destacadísimos dirigentes de nuestro partido. Así es. Más o menos de la misma generación, que han hecho un gran trabajo. En el caso de Iván, fue nuestro vocero en el Senado, en la Cámara Alta. En un momento difícil asumió una responsabilidad muy importante, y en el caso de José Dantes también, que es el titular de la Secretaría de Asuntos Jurídicos. Bueno, un congreso, el Congreso del Partido es un espacio donde comenzamos a conversar con los compañeros, con los delegados en general. Los delegados son los presidentes intermedios y los miembros del Comité Central, pero quienes eligen el Comité Político y al secretario general del presidente es el Comité Central. Entonces nosotros lo visitamos, todos los visitamos,
en la provincia y usted va y le dice lo que usted quiere hacer y son dirigentes, no son cualquier cosa, es la dirección nacional del partido. Son, en la mayoría de las provincias incluso son fundadores del partido, que están bien formados y que tienen un criterio claro o una idea de dónde ellos entienden que debe ir el partido, usted tiene que convencerlo. Y bueno, yo creo que todos hicimos ese recorrido y los compañeros decidieron. Ya eso es irrelevante. Yo estoy seguro de que yo tengo la fortuna de que tengo el respaldo, el apoyo de los compañeros de Iván y José para la gestión, pero si hubiera sido uno de ellos lo hubiera hecho bien igual y yo estuviera apoyándolos. Recuerdo que en una de las entrevistas que tú estuviste aquí, creo que Jacqueline te preguntó el tema del peso que tenía sobre el partido los casos de corrupción, es decir, la erosión que podía en la popularidad. Tú contestaste y dijiste que esperaba ver el primer caso del gobierno. Bueno, ha habido muchos casos, pero aquí tenemos uno que estábamos comentando al inicio del programa, comparando los diferentes tratamientos en términos de la medida de coacción entre este caso del Intran y los semáforos y los 5 o 6 casos que involucran a funcionarios del pasado gobierno. Sí, es muy lamentable, Ramón, porque yo recuerdo, en ese momento estábamos muy indignados en el partido por todos los atropellos, los abusos que se habían cometido con los apresamientos, que por cierto no se parecen en nada a como se hace ahora con el PRM. Para citar algo, yo recuerdo cuando sacaron prácticamente desnudo en pijama a un ex ministro. Ministro de Salud. Además, una persona honorable, porque yo fui enlace en esa provincia y yo le puedo decir que ese municipio de Fantino adora al doctor Freddy Hidalgo, lo respeta, lo valora. Y no hay quien vaya a devolverle la dignidad a Freddy ahora. Prácticamente todos los cargos se lo han eliminado, prácticamente todos. Pero como usted dijo anteriormente, él tiene 4 años con una medida de coerción, no 18 meses, 4 años. Además de que pasó más de 18 meses con prisión domiciliaria, sin poder salir de su casa, sin contar lo que la pasaron en la cárcel. Lo que no tuvieron esa suerte de prisión domiciliaria. O sea que se han cometido abusos y nosotros hemos visto el doble rasero con el que se maneja la justicia. Usted hablaba del prestigio del partido, de la imagen del partido y cómo se ve afectada por esa campaña. Yo considero que el error más importante que cometimos fue después de haber ganado en el año 2016 con un 62%, que era el reconocimiento a una obra de gobierno bien realizada, que transformó la vida de los dominicanos. En el año 2017 aquí comenzó, primero en el mismo año 2016, la oposición, que hoy gobierna, no reconoció el triunfo del PLD, que fue con un 62%. Y en el año 2017 aquí se comenzó a organizar la Marcha Verde. Cogieron un tema que estaba en el lugar número 11 de preocupación de los dominicanos y con mucha publicidad y con el apoyo de un partido político, lo posicionaron, a pesar de que había sido el PLD el que hizo la ley de libre acceso a la información pública, la aplicó. La ley de compras y contrataciones, que se compraban en las instituciones como si fueran un colmado, la cuenta única de tesoro, todos los sistemas de gestión financiera, los hizo el PLD. Pero nosotros nunca respondimos a esa campaña, nunca la respondimos. Entonces yo creo que ese fue un error que cometimos como partido y que tenemos que subsanar, en el sentido de que tenemos que contar nuestra mirada de los hechos, que además es la verdad. Johnny, una de las cosas que se le acusó al partido o que se le criticó al Partido de la Liberación Dominicana era que en un momento determinado, con tantos éxitos electorales y gozar con el favor popular, era que se había desconectado del partido internamente y como que a los militantes y a las bases no se le daba ese acercamiento, ese acompañamiento que necesita un partido para mantenerse cohesionado y que para seguir contando con el apoyo del partido en sí, por quienes lo sostienen, y de la población, porque eso sale afuera y manda una mala imagen. Y también esa desconexión como con los sectores populares. ¿Con qué agenda de trabajo viene Johnny Pujals en su condición de secretario general del Partido de la Liberación Dominicana? Bueno, Pujols. Pujols. Sí, Pujals es de la Marcha Verde. Sí. Yo, primero organizar. Yo creo que nosotros estamos obligados. El presidente había dicho que
dijo que hicimos oposición light. Y es una crítica dura, pero es cierto. Nosotros hicimos una posición ligera. Yo diría que es la defensiva. No, y ligera, no hubo un ataque frontal al gobierno. Y fuimos muy decentes los primeros 100 días. Yo recuerdo que lo que íbamos a los medios a decir era que el presidente tal vez tenía buenas intenciones. Ya no hay que decirlo porque evidentemente o no las tiene o no bastan, para no decir otra cosa, ¿verdad? Por el gran deterioro de prácticamente todos los servicios públicos, prácticamente todo, no hay un área en la que no haya un deterioro significativo. Nosotros lo primero que tenemos que hacer es convertirnos en ese partido opositor, y convertirse en un partido opositor requiere que comprendamos la diferencia entre una maquinaria electoral que fuimos desde el gobierno y un partido opositor. La primera diferencia es los tiempos. En el partido electoral solamente se convoca cuando hay elecciones, lo que usted decía. O sea, cuando vienen elecciones, convocamos los organismos y le ponemos trabajo. El partido opositor tiene que hacer activismo social y político todo el tiempo, porque usted tiene que estar presente ante la demanda de la comunidad, ante la queja de la gente, acompañando al pueblo dominicano. Entonces, transformar nuestra estructura y transformar nuestra cultura interna requiere también que recuperemos prácticas que olvidamos, como la formación política, como el autofinanciamiento, que eran prácticas que hacían distinguible a un dirigente del PLD de un dirigente de otro partido. Y eso es fundamental porque eso es lo que se conoce como esencia. La esencia no es más que el conjunto de características que hacen que nos veamos diferentes frente a los otros partidos. Y la gente necesita ver esa diferencia porque la gente está muy confundida. De hecho, fíjese que la abstención ha aumentado vertiginosamente mientras gobierna el PRM, porque la gente está en cierta medida desesperanzada, desilusionada con lo que tiene por delante. Y nosotros tenemos el desafío de convertirnos en ese partido opositor. Nos vamos a una breve pausa, continuamos porque tenemos todavía muchos temas ya conociendo el pensamiento del nuevo secretario general del PLD. Continuamos en Telematutino 11. Esta mañana estamos conversando con el nuevo secretario general del Partido de la Liberación Dominicana. Se trata del ingeniero Johnny Pujols, que está con nosotros aquí. Johnny, no cabe dudas de que el año 2024 fue un año malo para el Partido de la Liberación Dominicana, porque tanto en las elecciones municipales como en las congresionales y presidenciales perdió muchísimo, muchísimo, frente a la favorabilidad que tenía de la población en otros torneos electorales, hasta en el 2020 y más para atrás ni decir. Entonces el reto para la recuperación del favor del público va a ser una labor ciclópea, más no imposible. ¿Cómo ustedes pretenden lograr posicionarse en el electorado, en la población, sobre todo desde la oposición? ¿Cómo lo van a hacer? Defendiendo al pueblo dominicano. La gente tiene un conjunto de demandas y un conjunto de banderas, de causas, y la labor de un partido político, además de ir a los procesos electorales, sobre todo desde la oposición, es defender esos reclamos. Nosotros, es verdad, el PLD hubiéramos querido tener mucho más éxito electoral del que tuvimos en las elecciones. Apenas tenemos 17 alcaldes, 13 diputados. No es el momento en el que hemos estado peor. En realidad fue en el 2000, en el 94. Que sí, después pero de tener, 20 años atrás, sí, o sea. Sí, pero hay aprendizajes ahí, Jacqueline. Nosotros teníamos mayoría en el Congreso y presidíamos la Cámara de Diputados en el 90. Y en el 94 pasamos igualmente al tercer lugar, un 13% y solo 7 diputados, un poquito menos que ahora. Porcentualmente también menos que ahora. Y sin embargo, esos diputados tuvieron la capacidad, la inteligencia de promover el pacto por la democracia y de, con su trabajo, junto con el resto del partido, lograr que llegáramos al poder 2 años después, en el 96. O sea, siempre es posible. Ahora, nosotros lo que debemos estar acompañando a los dominicanos frente a las dificultades que están enfrentando con el tema, por ejemplo, del servicio eléctrico. No solamente la factura cara, sino los apagones. Nosotros fuimos el partido que dejó el 60% de los circuitos en 24 horas. O sea, hay una referencia ahí que la gente la recuerda porque la gente no es tonta. Hoy hay 173,000 niños menos en las escuelas que cuando gobernaba el PLD. O sea, más de 1.000 millones de pesos dejan de percibir la familia dominicana cuando sus hijos no van a la escuela. Cada niño recibe una transferencia parcial de 7,000 pesos cuando va a la escuela, más o menos, por la alimentación, por los útiles escolares, por el tipo de materiales que le damos.
cuando usted tiene 173.000 niños menos, usted tiene que preguntarse qué está pasando con la educación pública. Los servicios de salud también han empeorado, no solamente por los suministros, la farmacia del pueblo, el mismo sistema 911 que fue reconocido como ejemplar, que las encuestas de satisfacción de la población lo daban como uno de los mejores servicios, de los servicios premium que dejó el gobierno, hoy está en el suelo. Entonces nosotros tenemos que acompañar a los dominicanos en la lucha por su dignidad, porque esos servicios son en realidad un legado del pueblo. A nosotros nos tocó hacerlo porque estábamos gobernando, pero eso es del pueblo dominicano. Johnny, ustedes eran opuestos a la reforma constitucional. Ya la fiscal no va porque el país definitivamente se opuso. Queda pendiente entonces nada más la laboral. ¿Ustedes tienen alguna posición con esa reforma? Bueno, primero, no fue que no nos opusimos a la constitucional, es que es intrascendente, ahí no hubo ninguna reforma, más que cambiar el nombre del presidente que había firmado la constitución, todo lo demás sigue prácticamente igual. Y con la reforma fiscal, el presidente de la República tiene que cumplir su palabra, porque el presidente había dicho durante la campaña, refiriéndose al gobierno del PLD, que había que mejorar la calidad del gasto público y que lo primero que él iba a hacer cuando llegara al poder, antes de hablar de reforma, lo dijo él, yo nada más lo estoy repitiendo, era mejorar la calidad del gasto público. Pero cuando llegó al gobierno hizo todo lo contrario. El aumento en la publicidad estatal, en la propaganda, que se mete en más de 10.000 millones de pesos, la nómina pública, más de 100.000 empleados nuevos, pero usted no tiene servicio nuevo, usted no construyó un metro nuevo, ni tiene un servicio masivo nuevo, ni creó un 911 adicional, nada de eso. Pero tiene 100.000 empleados más, que por cierto no son enfermeras, no son policías, no son militares, no son maestros. O sea, eso es pura burocracia, la mayoría, más de 70.000, 130.000 millones de pesos representa eso. Usted ha entregado más de 30.000 pensiones especiales, y se dicen especiales y no solidarias, porque son políticas. Usted ha entregado más de 30.000 millones de pesos en ayuda durante el año electoral, más de 2.000 millones en subsidio del sector eléctrico. O sea que estamos hablando de 300.000 millones, más de lo que se necesita para la reforma, Ramón, solamente en dispendio de los recursos públicos, en mal uso del presupuesto nacional. Entonces lo primero que el presidente tiene que hacer antes de decirle a los dominicanos que le va a tocar los bolsillos, como usted decía anteriormente, es decir, cómo va a mejorar la calidad de ese gasto público, porque al final ya nosotros le estamos aportando eso y queremos saber cómo se puede usar bien. Y luego viene la reforma laboral. Nosotros lo que quisiéramos es que no sea una reforma que implique retrocesos, hay que generar consensos. El gobierno yo creo que ha sido incapaz de escuchar, él se presta mucho de decir que escucha, pero escuchar es una acción activa, no es presentar algo sin consultar y luego retirarlo porque la gente reaccione. No, escuchar es que previamente usted se siente con los sectores y consensúa. Pero está consensuada supuestamente la reforma laboral, pues sí. por lo menos el avance que se ha tenido, dicen. Sí, si está consensuada no hay problema. Si está consensuada no hay problema. Lo que quisiéramos es que no implique ni retroceso para los trabajadores ni para los empleadores, porque hay que garantizar cierto equilibrio. Eso es. Johnny, y en cuanto al partido, tú señalas que hay que ponerse en contacto de nuevo con el pueblo, pero hay un problema aquí en República Dominicana y es que la oposición está dividida. Sí. Y con una oposición dividida es muy fácil al gobierno continuar. Claro, el gobierno también tiene retos. No ha marchado bien en su segundo periodo, el presidente no se va a reelegir, tienen como 20 aspirantes a la candidatura, pero la oposición está dividida. Sí, la oposición está dividida políticamente, pero electoralmente eso se resuelve cuando vengan las elecciones. O sea que ¿Cómo así? Sí, porque lo que pasa es que en muchas ocasiones la gente o tenemos la preocupación de las políticas de alianza, por ejemplo, pero eso es algo coyuntural y es del momento electoral, eso se discute en su momento. Ahora, que la oposición, que hayan dos frentes opositores frente al gobierno no es malo, es incluso positivo, porque son dos espacios desde donde se ataca lo mal hecho del gobierno. Entonces se denuncia lo mal hecho del gobierno. No, eso no es negativo, eso es positivo. Johnny, ¿tiene el Partido de la Liberación Dominicana actualmente para darle ese acompañamiento, como tú decías, que van a defender el pueblo? Para darle ese acompañamiento, tiene comisiones, tiene direcciones internas que están estudiando la realidad de los diferentes puntos
que obviamente preocupan a la familia dominicana actualmente. Lo que son locales y también las presiones y cómo impacta también lo que está pasando en el mundo. Sí, en efecto, nosotros tenemos un cuerpo técnico destacable. O sea, son gente que tienen experiencia, que nos ayudaron a gobernar 20 años, bien formados, algunos jovencitos, como Winston Martin, del sector agropecuario. Y aprovecho para decir, ese cuerpo técnico diariamente está produciendo documentos. Nosotros estamos conversando con la militancia a través de esos documentos. De hecho, tuvimos un encuentro el día de ayer con los diputados en el bloque de diputados para orientarlos sobre esa responsabilidad opositora. Usted sabe que los diputados fiscalizan, pero además representan, o sea, están en el territorio y también nos ayudan a vigilar la labor del gobierno. Necesitamos que estén tuneados, como se dice, ¿verdad? Que estén sintonizados. El presidente ayer hablaba de que nosotros, o el gobierno ha dicho en muchos momentos, y el presidente también, que nosotros somos un país que produce el 90% de lo que consume, en términos agropecuarios. Y que ahora mismo las importaciones se habían reducido. Y yo le pedí al compañero Winston Martin que nos preparara un documentito analizando esa postura del gobierno. Nosotros hemos aumentado las importaciones en un 217%, según las estadísticas de la Secretaría de Estado, del Ministerio de Agricultura. Arroz, habichuela, azúcar, pollo, leche, cerdo, todos los rubros importantes, un 200% promedio. En el caso del arroz, más de un 500%, además del aumento de precio de un 60%. En el caso del cerdo, lo mismo. Hemos aumentado las importaciones y disminuido la producción a la mitad. Primero por el descuido de la fiebre porcina africana a inicio de este gobierno y luego porque aquí se están entregando permisos en secreto, los permisos de importación, un mecanismo menos transparente posible. Antes estaban sorteando en los gobiernos de nosotros. O sea, le daba siempre a una persona, pero está bien. Pero se sorteaban. Usted sabía, ahora sí yo le digo, ¿a cuál persona se lo dan ahora? Usted no me lo podría decir, porque no se sabe. Porque antes lo hacían en el Jack. ¿Entiende lo que le digo? Entonces ahora eso se está haciendo de manera indiscriminada y prácticamente se ha destruido toda la producción nacional. Nosotros estamos importando en todo. Más de un 200% fue el aumento en la importación de los rubros más importantes del país. Y la producción, por ejemplo, en el caso del arroz hay una gran preocupación, porque el año que viene entra el DERECAFTA sin aranceles, ¿verdad? A partir del año 2025, y no se hizo nunca un plan, a pesar de que los productores de arroz quisieron acercarse al gobierno. En muchas ocasiones estuvieron reclamando estos últimos 3 o 4 años que hubiera un plan para enfrentar esa situación. Pero tampoco los gobiernos del PLD, que sabían que se vencía en el 25, hicieron ningún plan. Pero mire, del 2019 al 2025 hay 5 años, pero del 2023 al 2025 hay meses. O sea, eso fue con total indiferencia que se miró ese sector. Johnny Pujols, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Te esperamos muchas veces. Con mucha frecuencia, cada vez que haya temas de interés. Claro que sí, estamos a la orden. Muchas gracias. Gracias. Nos vamos a comerciales, la recta final del Telematutino 11.